The Gulf of Mexico to the Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal. Un favor, mi querido David, regresemos parte del discurso a donde se refiere a migración, que fue antes de lo que platicábamos con Gerardo Fernández Noroña, mientras le pido su opinión al querido Paco Cruz, al querido Ricardo Sevilla, a César Gutiérrez Priego en esta transmisión especial, en esta cobertura. Lo peor sucedió. Donald Trump insiste en cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Donald Trump declara emergencia nacional en la frontera por esta que él llama invasión a Estados Unidos. Pide que se asigne personal armado a la frontera. Quiere regresar el programa para que los migrantes se queden en México. Y bueno, pues que nadie se dé por sorprendido si a partir de mañana inician los operativos migratorios que tanto miedo han generado y que nosotros hemos denunciado aquí en Sin Censura. Querido Paco, dame tus comentarios. También, como se pronosticaba, Donald Trump en su discurso ya como presidente de Estados Unidos dice que se designará a los cárteles de la droga como entidades terroristas. Complicado lo que se viene, mi querido Paco. Fíjate, Vicente, sí parece complicado, es la misma retórica, aquí lo anticipamos mucho tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe prepararse para estos escenarios. La retórica sería muy complicado, sería casi imposible que Donald Trump en este momento de su juramentación como presidente de Estados Unidos cambiara de retórica al mismo tiempo. Pero yo, mira, decía justamente cuando nos unimos a Jaime, Ricardo Sevilla, yo, luego el licenciado César Gutiérrez Priego, ahora Fernández Noroña, al discurso, a la toma de posesión en general de Donald Trump, yo decía, sí, pues la retórica es lo mismo, pero no va a ser tan sencillo recurrir a esa retórica todos los días. Hoy es la inauguración, hoy es la toma de posesión, pero yo decía, ya en el proceso como presidente, Donald Trump va a tener ciertos controles, ciertos frenos en la ejecución de los planes. Y César Gutiérrez Priego lo decía muy bien, pues va a tener que recurrir, por ejemplo, a la hora de poner en marcha u ordenar, estoy yendo al extremo, u ordenar, por ejemplo, una inclusión armada en México, va a tener problemas porque no tiene un Congreso completo, tiene una mayoría de ¿cuántos? Cinco votos, 5 legisladores en la Cámara Baja. Por ejemplo, el Senado también no es del control absoluto. El Poder Judicial, como quiera que sea, mantiene independencia. Si hay una serie de controles, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, la sociedad civil que está muy organizada en Estados Unidos y que no había hecho nada, porque no se han tomado, de hecho todavía no se han tomado medidas, hay que esperar a que empiece. Hay una burocracia, se habla de recortar la burocracia que está corrompida, lo que sea. Hay una burocracia profesional en Estados Unidos, hay una serie de controles que hay que hay que tener en cuenta. Yo decía mucho, la sociedad civil en Estados Unidos, sé que, por ejemplo, hoy estaban programadas una serie de marchas allá en Washington, entonces hay que esperar a que esa sociedad civil empiece a reaccionar, empiece a ver lo que se le viene. Hay que ver a los sindicatos,
hay que ver incluso el poder de los medios, que en este momento se le han rendido a algunos grandes, pero la prensa toda de Estados Unidos no es New York Times, no es Washington Post. Hay que ver la posición que toma el Wall Street Journal, algunos otros, Los Angeles Times, Philadelphia Inquirer. Hay que ver incluso la posición que va a tomar Elon Musk con relación a China y al control de los medios digitales. Si hay una serie de frenos, de equilibrios, de candados. La prioridad de los mismos ciudadanos, por ejemplo, hay que ver si verdaderamente va a imponer aranceles de 60% a artículos chinos. Hay que ver qué va a hacer China. Hay que ver qué van a decir las empresas multinacionales armamentistas. Las mayores son de Estados Unidos, han estado ganando. Sí va a llegar con todo el poder, es el poder que le da haber llegado como sobre el Partido Demócrata, pero incluso el triunfo en las urnas no fue muy grande, ¿eh? Sí, el voto del colegio electoral, sí, pero en las urnas no fue tan grande. Entonces yo digo, va a haber una serie de controles, sí, hay que prepararse para lo peor, pero lo de los inmigrantes ya lo habíamos advertido, sí va a tomar algunas medidas, sí va a regresar al nivel que dijo de 1 millón por año o más hasta llegar a 11 millones en sus 4 años. Yo todavía sostengo, quiero ver de dónde va a sacar los recursos, de dónde va a sacar a personal. Yo te decía, hay estudios allá en Estados Unidos que advierten que sí, con los aranceles va a ganar o podría ganar 640 mil millones de dólares, pero pues también va a subir el costo de vida ya. ¿Cómo va a enfrentar su deuda, que es de 36 billones, no 36 mil, sí, 36 billones de dólares, una de las mayores? Es decir, hay que ver cómo reacciona el dólar en los siguientes días. Todavía creo que tenemos mucho que ver, aunque sí hay que prepararse para lo peor. Pero la retórica del discurso de toma de posesión, pues tampoco podía cambiar. Tiene que satisfacer, siempre lo hemos dicho, a un grupo de electores que son millones que lo llevaron al poder, incluidos latinos, ¿eh? Pero van a tener que tomar una serie de medidas duras, pero otras no tanto. ¿Por qué? Porque la sociedad se va a movilizar. Hay una sociedad que está muy organizada y en el momento que sea afectada en los siguientes días, se va a organizar, van a llenar las cortes de demandas. Es decir, estoy convencido que sí, la retórica es muy dura, la misma denominación de cárteles, pues hay que esperar. Una cosa es una acción ejecutiva, un decreto presidencial, la otra una ley. Y eso todavía falta mucho camino, pero hay que prepararse para lo peor, pero sin embargo, prepararse para lo peor no significa que vayan a tomar las medidas de inmediato. Habría que ser prudentes y no caer en pánico, no caer en la desesperación. Sí, muchos inmigrantes se tienen que preparar. Eso siempre lo dijimos. A ellos sí los va a afectar inmediato, no a todos, pero a muchos sí, quizá por decenas de miles. Todavía no tienen sus campos de concentración, todavía falta mucho, pero hay que prepararse para lo peor, y prepararse para lo peor no es que mañana vaya a ser una ley, mañana vamos a ordenar incursiones armadas en México. Ellos saben que una guerra comercial tampoco la aguantaría Estados Unidos, tampoco la aguantaría, y en el momento que China decida tomar acciones, que en este momento me impresiona que no se haya nombrado mucho China, en el momento que China decida tomar medidas y algunos de los países afectados las tomen, va a ser otra cosa. Lo del Golfo de México, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué va? Va por el petróleo, va a presionar por los recursos naturales del Golfo de México, que son petróleo, gas natural, metales desconocidos, pero va a ser lo mismo que con Canadá, va a ser lo mismo. Hay que esperar que va a ser con medidas, va a tomar con Venezuela, que tampoco se habla mucho, y que no es tan fácil. Sí, una cosa es el discurso de inauguración, de toma de posesión, la retórica que es durísima, y otra cosa es lo que pueda hacer a partir de mañana, Vicente, y yo quiero ver a partir de mañana
qué va a hacer Donald Trump más allá de su discurso Claro. de odio, pero también sé que la presidenta, y con esto cierro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está muy bien plantada y ya dijo no violaciones a la soberanía. México es un país independiente y en torno a la presidenta sé que más del 80% de la población la apoya y pues hay que esperar, es una cuestión de esperar, Vicente, de no caer en la Así es. desesperación y ese es el comentario, Vicente. Vamos a rescatar, me dice don David que ha encontrado esa parte en la que Donald Trump habla del tema de migración y la supuesta invasión de la que tanto ha hablado en campaña, lo retoma para su discurso. Adelante, don David, y escuchamos después los comentarios de Ricardo Sevilla y de César Gutiérrez Priego. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. And by invoking the Alien Enemies Act of 1798, I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to U.S. soil, including our cities and inner cities. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. Pues ahí están las palabras de Donald Trump. Habla de invasión, habla de declarar crisis en la frontera. Ricardo Sevilla, los cárteles declarados por orden presidencial, por orden ejecutiva, como entidades terroristas. Regresará el que se queden en México, este programa, este plan del gobierno estadounidense, todos los migrantes. Detendrá aquello de los detenidos que si no tenían historial criminal eran dejados en libertad en Estados Unidos. En fin, llega bravo en términos migratorios Donald Trump, Ricardo Sevilla. Así es, llega bravo y retórico también. Todo esto que han analizado César Gutiérrez Priego, Gerardo Fernández Noroña, Paco Cruz, me parece muy acertado. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, que es dura y tupida y que tendrá que tener ese curso, el curso que inevitablemente tiene que tener todo gobierno democrático y no escapa a ello Estados Unidos. Lo reconoce, estaba viendo ahora mismo en redes sociales, en la red social de X, un tuit del hijo de Enrique Krause, de León Krause, hasta él lo reconoce, dice el tuit: Trump pretende designar formalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, y dice el hijo de Krause, conste, el hijo de Krause: sé que mucha gente en México
anhela esa decisión. Es comprensible dado los índices de violencia, continúa el hijo del dueño de Letras Libres, pero hay que tener cautela. La designación le da al gobierno estadounidense renovadas formas de incidir en México en una larga lista de ámbitos, desde lo financiero hasta lo militar. No es cualquier cosa. Apunta el hijo de Enrique Krause. Sí, efectivamente, esto es lo que pretende el gobierno de Donald Trump, pero no es el gobierno de un solo hombre, hay que decirlo. La política exterior de Donald Trump, hay que apuntarlo y subrayarlo bajo ese lema de Estados Unidos primero, y que ha repetido, no es la primera vez que lo dice en su discurso, en este discurso, lo ha repetido una y otra vez en sus diferentes gobiernos, pero eso sí, se ha caracterizado por tener este enfoque unilateral que ha tratado de priorizar este sentimiento nacionalista sobre las alianzas tradicionales que ha realizado. Su administración sí ha tomado decisiones muy, pero muy controvertidas, como la venta de armas a Arabia Saudita, el reconocimiento incluso de Jerusalén como capital de Israel, acciones que han desatado la crítica internacional, que han logrado también sembrar mucho nerviosismo en la diplomacia internacional, que han generado tensiones con los aliados o con las alianzas que ha tejido Estados Unidos, ha tenido tensiones con la Unión Europea, y eso no lo destacan en Letras Libres, en Nexos, ese tipo de cosas. Ha implementado muchas restricciones de viaje a ciudadanos de 7 países allá en Europa, en Asia, la mayoría musulmanes. En fin, hay esta idea racista, discriminatoria, pero eso lo va colocando en una situación muy, muy difícil. Estos discursos en contra de Irán, en contra de Corea del Norte, que han suscitado, han desencadenado muchísimas reacciones. A mí me parece, tengo la impresión de que el gobierno de Donald Trump no la va a tener nada fácil como ellos pretenden. Evidentemente, pues está todo este asunto de querer decir, bueno, pues los cárteles mexicanos, el cártel venezolano, el cártel salvadoreño van a tener calidad de terroristas. Ese es un membrete. En realidad tiene que pasar muchísimas cosas para que eso aterrice en la realidad. Ya lo han apuntado mis compañeros panelistas. Esto no es solamente de a mí se me ocurre. Hay un discurso patriotero, no patriota, sino patriotero, que está tratando de incidir en el sentimentalismo de quienes simpatizan con este personaje. Es un sujeto que tiene la locura muy bien domeñada. En realidad es incendiario más que loco. Es un personaje que sabe llegar a las masas. Yo encuentro ahí toda esta presentación medio circense con esa música que, como decía Jaime Hernández, pues intenta por un lado retratar la democracia de punta de lanza en todo el ámbito internacional, pero por otro lado, con este tipo de shows, la verdad es que la coloca como un tema bastante retrógrada, pero pues es un personaje al que se va a estar vigilando no solamente desde México, sino los propios demócratas. Hay una ala republicana también que no lo respalda, así que no la va a tener nada fácil, mi querido Vicente. Déjenme intervenir aquí, queridos compañeros, también para escuchar la opinión del queridísimo César Gutiérrez Priego, porque no podemos, efectivamente, como dice Ricardo, echar en saco roto que Donald Trump haya, y además que se esté planteando en las redes sociales y en los medios de comunicación que se trata solamente de 2 cárteles del crimen organizado, uno que es de origen venezolano y el otro de origen salvadoreño. La verdad es que la declaración es clara y es fuerte, no dice vamos a declarar nomás a estos 2, dijo no, los cárteles de la droga serán designados como organizaciones terroristas internacionales, con lo cual efectivamente, bueno, pues se centra un precedente para precisamente una invasión en caso de así hacerlo, pero la verdad es que también Cuba en su momento fue país supuestamente patrocinador del terrorismo y Estados Unidos no lo invadió. ¿Qué opinas de todo esto, querido César Gutiérrez Priego? Fíjate, Toño,
Yo en lo personal lo he dicho, me parece que todos los ciudadanos de bien lo que queremos es que existan acciones legales en contra de los grupos criminales en México y que tanto daño nos han causado a todos los ciudadanos. De forma directa o indirecta, a todos nos han afectado forzosamente. Pero explicábamos que las implicaciones legales no son tan sencillas como firmar una orden ejecutiva, que sería lo equivalente a un decreto presidencial en México. Allá, por supuesto, la Cámara del Senado, los congresistas tendrán que analizar porque tendrán que ver las repercusiones que lleve de forma interna. Recordemos que incluso el derecho internacional, las mismas leyes de los Estados Unidos nos explican que no es nada más el hacer señalamientos y entonces vamos a llevar a los Marines y a los boinas verdes a otro país para iniciar una acción militar. No funciona así. Lo que se tiene que analizar es primero cuáles son los ciudadanos norteamericanos y las empresas de los Estados Unidos o que tienen interés en los Estados Unidos que apoyen a estos grupos criminales. Si tú determinas que los carteles de la droga mexicanos son organizaciones terroristas, imagínate qué va a suceder con el ciudadano norteamericano que compre las drogas que consume en el día a día. Pues estaría apoyando a estas organizaciones terroristas y trae implicaciones mayores, ¿no? Además, ahora sí tendríamos que saber quiénes son los narcotraficantes norteamericanos, que son los socios comerciales de los narcotraficantes mexicanos, porque no me pueden decir que solamente existen narcotraficantes mexicanos vendiendo drogas en los Estados Unidos. Además, el hecho del lavado de dinero y el blanqueamiento de estos activos forzosamente se manejan por medio del sistema financiero de los Estados Unidos. Me parece que existen muchísimas complicaciones por ahí que son importantes que se puedan analizar. Pero no perdamos de vista la realidad. La realidad es, si haces esa declaración respecto a que México auspicia a estos grupos criminales internacionales y que para ellos son organizaciones terroristas, pues no podrías tener un tratado de libre comercio con México, porque en teoría estaría auspiciando a grupos terroristas. Me parece que toda esta injerencia tiene que ver también más con temas de carácter comercial. Y entendamos algo, me parece que todos en México lo que queremos es que tanto el gobierno de México como el de los Estados Unidos tengan mayores herramientas legales para ir en contra de los grupos criminales. ¿Por qué los grupos criminales tienen el poder que tienen? Pues porque tienen un poder económico que les da oportunidad de corromper autoridades. Y lo hemos visto en todos los ámbitos, en el ámbito federal, en el ámbito estatal, en el ámbito municipal, en el poder judicial, cuando hay resoluciones que no entendemos por qué se le conceden beneficios o no se consideran las pruebas que se ofrecen o se le reconoce incluso derechos que la mayoría de los ciudadanos no tenemos. Me parece que por ahí es donde viene el peso importante. ¿Tú crees que fue una vacilada el hecho de decir que el Golfo de México ahora se llama el Golfo de América? Pues tiene que ver también con las implicaciones legales de todo el petróleo que existe, todo el gas que existe. Me parece que en los años por venir, contrario a lo que durante muchos sexenios en México nos decían, que ahora lo que necesitamos son recursos renovables y energías limpias, la realidad es que era parte para obligar a gobiernos a tomar ciertas actitudes político-económicas en cuanto a cuestiones geopolíticas para dejar de producir lo que para ellos era un elemento fundamental. El petróleo, el gas, ahora el litio. Y cuando nos damos cuenta que México es un país sumamente rico en todos estos recursos, cuando nos damos cuenta que tiene un gobierno por primera vez en décadas, ¿no?, que está fuerte, que tiene un Congreso, por más que exista oposición, que se pueden tomar decisiones, que se pueden hacer cambios de leyes, pues obviamente el país más poderoso del mundo, que es como un imperio, pues toma medidas drásticas. Y nosotros sabíamos, este escenario estaba contemplado por parte del mismo gobierno mexicano, de que Donald Trump llegando iba a seguir haciendo los mismos señalamientos. Hay que ser muy claros. Una cosa es que tú emites una orden ejecutiva y otra cosa es que terminemos viendo la invasión de Marines y de boinas verdes en México. ¿Por qué? Porque incluso el mismo decreto y lo que nos han explicado, tanto el secretario de Estado, ¿no?, como lo que ha señalado Donald Trump desde un inicio, quieren forzar a México a tener mayor cooperación, al grado de que lo hemos visto, que incluso nos están imponiendo a un embajador que es un agente de la CIA, porque no hay exagentes de la CIA, quedemos claro, ¿no? Para los que hablan de militarización, pues están mandando a un coronel retirado del ejército, que además tiene trabajo de inteligencia y contrainteligencia, y que es reconocido por lo que realizó en su momento en Europa Occidental y lo que realizó en El Salvador
incluso primero como agente de la CIA y posteriormente como embajador. Y es lo que nosotros hemos señalado en México. Nosotros queremos cooperación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, dentro de todas las noticias no son tan catastróficas como la gente señala. ¿Por qué? Porque independientemente del proceso legislativo que se tiene que llevar a cabo y que no será inmediato, México también tendrá la oportunidad de decir, perfecto, estos grupos del narcotráfico que tú estás señalando como organizaciones criminales, pues fíjate que nosotros también tenemos investigación que ellos han sido apoyados por parte de todas las armadoras norteamericanas, porque la prueba más evidente es que las armas se encuentran aquí, los decomisos que nosotros hemos realizado demuestran que estas armas que tú vendiste de forma legal en los Estados Unidos llegaron de forma ilegal a México. Y eso, recordemos, porque yo que soy abogado y que tengo algunas empresas que son mis clientes que asesoro, cuando tú le compras a una empresa norteamericana cierto tipo de equipos, por ejemplo, médicos o tecnológicos, hay una cláusula en donde te señalan que no importa que tú compres el equipo, tú no lo puedes vender a ciertos países, a ciertas organizaciones o a ciertos lugares de forma directa o indirecta. ¿Qué significa? Que aunque tú lo hicieras por medio de un tercero, tú eres el responsable porque tú fuiste el primero que compró esa maquinaria. Y te dicen incluso como la mayoría de estas máquinas ya tienen softwares muy avanzados, que incluso de forma satelital sería apagado el aparato médico o tecnológico y que incluso tú serías señalado como apoyar a ciertos grupos terroristas. Y eso viene en esas cláusulas y los abogados o los empresarios que les ha tocado este tipo de situaciones no me dejarán mentir. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta situación, ¿tú crees que los políticos no analizarán y dirán, caray, nosotros vamos a llegar y vamos a hacer esto y muy posiblemente nosotros, si aplicamos la ley, somos quienes vamos a terminar perjudicados porque es un hecho real? Pues que las armas se compran en los Estados Unidos, que el blanqueamiento del dinero se da en los Estados Unidos forzosamente, aunque se vaya a paraísos fiscales y posteriormente regrese a los Estados Unidos para poder llegar a México, para poder llegar a Colombia. Eso es un hecho real y que está investigado. Entonces, me parece que una es la parte política, me parece que la intención también es presionar a México para que existan ciertas concesiones dentro del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos, porque incluso Donald Trump lo sabe que incluso aunque pusieran aranceles para ir en contra de México y que sería perjudicado el ciudadano norteamericano, eso también apoyaría la economía de los Estados Unidos. Recordemos que este problema viene porque durante el sexenio de Joe Biden la economía en los Estados Unidos estuvo muy mal. Y la gente que vive allá me podrá desmentir si es cierto o no es cierto. El crecimiento económico que se dio entre Estados Unidos y México fue palpable. En México mejoró en términos generales la economía de las familias, de las personas a lo mejor que menos tenían, ¿no? O de la clase media o de clase media hacia abajo. Y en Estados Unidos no pasó de la misma forma. Por eso fue un efecto en el que Donald Trump, tenemos que reconocerlo, es un presidente popular que tiene una base electoral fuerte, al grado de, como lo señaló el senador Noroña, hubo muchísimos latinos que votaron a favor de Donald Trump. Entonces hay que entender los cambios que se empiezan a dar, así como en México se dio un cambio y que tenemos una idea más de izquierda y socialista, pues en los Estados Unidos también en este momento hay una ideología de derecha e ultraderecha, pues que es la que ha convencido al ciudadano norteamericano. Entonces, me parece que si bien es cierto, parecerían muy malas noticias, también hay implicaciones legales que no hacen que se puedan llevar a cabo de forma inmediata. Hay tantas cosas que no podrían aplicarse en definitiva, pero miren, la verdad es que con lo loco que ha demostrado ser Donald Trump, pues preocupa que repita lo que ocurrió, por ejemplo, en su mandato pasado. Pero bueno, yo, queridos compañeros, quiero agradecer por haber estado aquí al pie del cañón de Sin Censura. Es exactamente un cañón, absolutamente, para el análisis de este discurso, de esta toma de protesta de Donald Trump como presidente, su posterior discurso lleno de retórica y de tontería, de amenaza, por sobre todo. Y les pido que por favor nos compartan también sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Estamos contigo, querido César. Por favor, compártenos tus redes sociales. Claro que sí, Toño. La red social que yo manejo personalmente es X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Todos los martes escribo una opinión en La Silla Rota. Los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte.
todos los martes estamos en una mesa de seguridad con Paco Cruz y con Pepe Rebeles, y pues, agradecido siempre con los espacios y la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, las personas que nos ven. Les mando un abrazo fuerte y les deseo un excelente día. Muchas gracias al queridísimo César Gutiérrez Priego, quien, por cierto, ayer el fin de semana te registras ya como aspirante. Bueno, no te registras, te hacen en la... Fuimos a la entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En lo personal siento que nos fue muy bien, nos da oportunidad de poder continuar al siguiente paso, y ya sería el último paso para podernos ya llamar precandidatos, ¿no? Bueno, ahorita somos precandidatos, pero ya para podernos llamar candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si pasamos, ¿no? En cuanto al perfil de idoneidad, que es el que se le conoce, tendríamos que ir a la insaculación, derivado de que, pues obviamente, muy posiblemente habrá más de 27 perfiles, que es lo que el Comité del Senado de la República propone como candidatos a aspirar a ser ministros de la Corte. Y pues agradecido con las muestras de cariño, mi querido Toño, agradecido por supuesto con todos ustedes. Le agradezco a Sevilla el hecho de que en Twitter, ¿no?, salió abiertamente a apoyarme. Yo le agradezco mucho, sé las repercusiones que lleva a eso, y sé también la importancia y la obligación, ¿no?, que yo tengo de, si se da la oportunidad de ser candidato y posteriormente hacer una campaña, y si la gente la convencemos que vote por nosotros, pues entiendo que es un hecho histórico y que incluso la exigencia será mayor en un caso como el mío, y la verdad es que muy agradecido con todas las muestras de cariño, y que también Paco abiertamente lo ha dicho, ¿no? Y eso yo lo agradezco mucho. Recordaron también que hay otro amigo de nosotros que está participando, que es un gran perfil, que es el doctor Isaac de Paz, y que me parece que la gente de bien podemos hacer un cambio trascendente en el Poder Judicial de nuestro país. Pues qué emoción, querido César, la verdad que qué emoción, y te deseamos lo mejor de lo mejor. Ya sabes que aquí tienes todo nuestro respaldo Sin Censura, y bueno, pues también le pido al queridísimo Ricardo Sevilla que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con él. Claro que sí, querido Toño, público memorioso, nada que agradecer, mi querido amigo César Gutiérrez, tienes mi voto de ser ese momento, de llegar a ese momento, que esperemos que así ocurra. Y bueno, usted, público memorioso, no se deje sorprender. Este asunto de que Donald Trump va a imponer aranceles, hagamos memoria, por eso yo siempre hablo del público memorioso. Donald Trump promulgó aranceles en su primer mandato a China, a la Unión Europea, a Canadá, a México, se retiró de la Asociación Transpacífica y firmó incluso un acuerdo sucesor del Tratado de Libre Comercio. Usted no se deje sorprender, porque ahora Ciro Gómez Leiva ya regresó y está muy feliz ahí en los estudios de Radio Fórmula, le movieron el rabito también, ya está muy feliz, va a estar, dice, una temporada por acá y va a estar esparciendo mentiras. Mientras tanto, ahí Biden ya le otorgó impunidad a sus sucesores. Mientras estábamos viendo por acá, se están moviendo las cosas allá, actúan de una manera bastante lesiva. Aquí, si usted lee a Hans Magnus Enzensberger, va a entender por qué hay esta idea, Perspectivas de la Guerra Civil se llama este libro, que me parece muy interesante, lo releo cada que puedo. Pero ¿por qué se hace la guerra siempre a los vecinos? ¿Por qué tiene esas implicaciones tanto en lo político como en lo sociológico y en lo psicológico? En fin, ya no le echo más rollo. Síganme en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Síganos en podcast, Datos Duros, así se llama, Datos Duros Podcast. Hoy tocó el episodio a El Fantasma Suárez, ahí platica con nosotros sobre el FIFA Gate, sobre Cruz Azul, sobre Billy Álvarez, que también César Gutiérrez sabe bastante del tema. Creo que le va al Cruz Azul, pero bueno, pues allá él y su mala cabeza, siempre pierde ese equipo, pero pues él es sonero. Te mando un fuerte abrazo, querido César, Paco, Toño, a Vicente y a todo el público que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia. El querido Ricardo Sevilla, escritor, periodista. También, Paco, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo.
Toño, pues yo les dejo un abrazote a Ricardo, a ti, a licenciado Gutiérrez Priego. Ya sabes, sí, cuando uno apoya a un amigo tiene que hacerlo en público, tiene que hacer y tiene que decir por qué. Si uno, en la capacidad, siempre lo he dicho, el licenciado está preparado, tiene todas las credenciales para hacerlo, pero segundo, y a la misma altura del primer punto, siempre lo he dicho, no solo necesitamos gente capaz, gente estudiada, porque uno puede ser capaz, pero al mismo tiempo ser incapaz. También se necesita gente que sea buena persona en el Poder Judicial Federal y como ministro de la Suprema. Y si algo tiene César Gutiérrez Priego es que es una excelente, excelente persona, es un ser humano. Y eso, de eso carece nuestro Poder Judicial, así que hay que hacerlo siempre público cuando uno apoya a un amigo. Y yo, ya saben, les dejo un abrazote para los tres, a Vicente que se fue, a Jaime que se nos fue antes por compromisos, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, Toño, y hay que esperar a ver qué nos depara el futuro, pero nos va a deparar lo que dice la presidenta, firmes y con la cabeza fría. México es un país independiente y soberano. No, aquí está Vicente, quiere decirles hasta pronto, querido Vicente. Claro que sí, muchas gracias a César, a Ricardo, a Paco, y yo me estaba dando la vuelta para confirmar